Hola, muchísimas gracias de nuevo por la acogida del blog. Esto va muy bien y es gracias a vosotros. Gracias por las visualizaciones, que van siendo muchas. Gracias por reenviar los vídeos a otras personas y por las suscripciones, que también son cada vez más. Muchas gracias de verdad. Hoy el tema es el Sáhara y concretamente el cambio de postura manifestado por el gobierno español en nombre de España sobre su soberanía. El tema del Sáhara da para muchos vídeos, sobre historia, sobre el papel de la ONU, el Polisario, Marruecos, pero ahora quisiera hablar sobre lo que acaba de pasar en estos días. Vamos allá. El viernes pasado, 18 de marzo, el Gabinete Real de Marruecos, que no el gobierno español, informó de que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, le había enviado una carta al rey de Marruecos en la que le comunicaba que España cambiaba su postura respecto a la situación del Sáhara, considerando la propuesta marroquí de autonomía, es decir, añado yo, de anexión del territorio saharaui al Estado de Marruecos, presentada por Marruecos en la ONU en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo, según dice textualmente. La difusión de esta noticia en España ocasionó, como era de esperar, un enorme revuelo mediático y político, dado que el tema del Sáhara, antigua colonia española, es un tema muy sensible en nuestro país. Sorprendido por la noticia y por el revuelo, el ministro de Asuntos Exteriores español, señor Álvarez, sin facilitar a los españoles el contenido de la carta, que se filtró después al diario El País, compareció pocas horas más tarde ante los medios de comunicación y confirmó en lo esencial lo que decían los marroquíes. España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable, como ya ha venido haciendo España en las reuniones de alto nivel de 2008, 2012, 2015 y en línea con la resolución 2602, por citar una de ellas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese sentido, España considera que la iniciativa de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo. Al día siguiente, casi al mismo tiempo que la embajadora de Marruecos regresaba a España, después de haber sido llamada a consultas por su gobierno el año pasado, Argelia llamaba a consultas a su embajador, sorprendida porque no conocía el cambio de postura del gobierno español y molesta por lo sucedido. Me permito recordar que la medida de llamar a consultas a un embajador en las relaciones diplomáticas es una medida grave que adoptan los estados para protestar contra otros. A veces, espero que no en este caso, es un paso previo a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos países. Me permito recordar también que la llamada a consultas de la embajadora de Marruecos el año pasado se produjo igualmente durante la presidencia del señor Sánchez. Este miércoles 23 de marzo, el presidente del gobierno español, en rueda de prensa en Ceuta, sobre esta cuestión, dice, entre otras cosas, esto. Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que ya tendré ocasión de poder referirme en mi comparecencia la próxima semana, el 30 de marzo, en el Congreso de los Diputados, dado que me pregunta, sí le plantearé lo siguiente. El Gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes e importantes en Europa. Estamos hablando de Francia, de Alemania. La propia Comisión Europea el pasado lunes manifestó el respaldo a la posición manifestada por el Gobierno de España, que por cierto no deja de ser una de las propuestas que está recogida dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero en todo caso, al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución. Por tanto, creo que es importante, primero, ser conscientes de que existía una crisis
que no podía sostenerse más en el tiempo y que teníamos que resolver, y el Gobierno de España ha trabajado precisamente para ello, y hemos logrado un buen acuerdo equilibrado, con intereses efectivamente beneficiosos para ambas partes. Ese mismo día, por la tarde, en el Congreso, el ministro Álvarez comparece para este asunto y viene a confirmar de nuevo lo ya manifestado anteriormente. El pasado viernes, como conclusión de meses de diálogo y trabajo, que se plasmó en la carta del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI, se emitieron comunicados por parte de Marruecos y España en los cuales se establecen las bases para esta nueva etapa, que se va a desarrollar, como les decía, en una ambiciosa hoja de ruta conjunta. En relación a la cuestión del Sáhara, en la carta del presidente del Gobierno se indica, y cito textualmente, España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para resolver este diferendo. Observen que ahora, mientras el presidente del Gobierno habla de acuerdo, el ministro habla de nueva etapa y de hoja de ruta. No usa la palabra acuerdo. Observen. Por tanto, había un problema que era necesario resolver. El Gobierno de España ha estado trabajando durante todos estos meses desde el plano diplomático precisamente para poder lograr un acuerdo que, insisto, es positivo para ambas partes. No se trata únicamente del cierre de una crisis. Es el comienzo de una nueva etapa que se desarrollará sobre la base de una hoja de ruta clara y ambiciosa, como indican textualmente los comunicados. Por tanto, creo que es importante, primero, ser conscientes de que existía una crisis que no podía sostenerse más en el tiempo y que teníamos que resolver, y el Gobierno de España ha trabajado precisamente para ello, y hemos logrado un buen acuerdo equilibrado. En definitiva, a partir de ese día empezaremos a desarrollar esa ambiciosa hoja de ruta conjunta para la nueva etapa a la que se refieren nuestros comunicados. El pasado viernes, como conclusión de meses de diálogo y trabajo, que se plasmó en la carta del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI, se emitieron comunicados por parte de Marruecos y España en los cuales se establecen las bases para esta nueva etapa, que se va a desarrollar, como les decía, en una ambiciosa hoja de ruta conjunta. Pero vuelvo a la nueva etapa, porque la carta del presidente del Gobierno, la hoja de ruta que se menciona en nuestros comunicados, versa sobre algo muy amplio. Aspira a regir las relaciones entre España y Marruecos en esta nueva etapa, nada más y nada menos. Mire, este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, y efectivamente nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, y desde luego para España tanto Marruecos como Argelia conforman, bueno, pues... Acuerdo, hoja de ruta, acuerdo sobre una hoja de ruta. Lo que sí hemos hecho ya, es una declaración por carta del jefe del Gobierno de España al jefe de Estado de Marruecos con la posición de España sobre el tema del Sáhara. Eso sí lo hemos hecho. Vamos por partes. Ante todo, la posición del Gobierno español, rechazada por todos los partidos excepto el PSOE, desde Vox hasta Podemos, PNV, Ciudadanos, PP, todos los partidos. Repito, la posición del Gobierno español es inaceptable. Se plasme en un acuerdo, en una hoja de ruta o en lo que sea. El territorio del Sáhara Occidental es un territorio ocupado por la fuerza por Marruecos desde 1975. Esa ocupación se ha llevado a cabo mediante diversas acciones de fuerza iniciadas bajo la aparentemente inocente Marcha Verde organizada por Hassan II, rey de aquel país y padre del actual Mohamed VI, para anexionarse el territorio e impedir el referéndum que se iba a organizar, entonces, pocos meses después, coordinado por la ONU. El pueblo saharaui es, desde ese momento, un pueblo sometido a la dominación extranjera de Marruecos. Vamos a ver, señor ministro, señor presidente del Gobierno,
No vale el juego de palabras con la ONU y sus resoluciones. España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable y en línea con la resolución 2602, por citar una de ellas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿De verdad dicen en serio que su postura está alineada con la resolución 2602? A ver, la resolución 2602 efectivamente menciona en su preámbulo, no en su parte operativa, la iniciativa de Marruecos de 2007. Eso es cierto, pero en el mismo párrafo donde se menciona también la propuesta del Frente Polisario en representación del Sáhara, presentada igualmente en la ONU unos días antes, en la que se manifiesta una posición totalmente incompatible con la planteada por Marruecos. Vamos a ver. La resolución 2602, en su parte operativa, que es donde se adoptan las decisiones y donde se dan las órdenes, dice literalmente que exhorta a las partes a que reanuden las negociaciones, etcétera, etcétera, con miras a lograr una solución que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Repito, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Vuelvo a repetir, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. ¿En qué parte de la iniciativa marroquí de 2007 se reconoce ese derecho de libre determinación? Yo se lo digo, en ninguna. El Estado español no puede reconocer una ocupación ilegal por la fuerza de un territorio como el Sáhara, por muchas razones. Ante todo, porque es contraria al derecho internacional, contraria al derecho de la Unión Europea y por este motivo contraria también al derecho español. El derecho internacional reconoce el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas, donde hay resoluciones, hay de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del propio Tribunal de La Haya, y son muy claras en este sentido. Y en lo sustancial no hay un cambio de posición al respecto en la ONU. Ese derecho de libre determinación del pueblo saharaui, que no de la población del Sáhara, como dice Marruecos, comprende ante todo su derecho a formar un Estado independiente si así lo decide el pueblo saharaui. Repito, el pueblo saharaui, es decir, el que es víctima de la ocupación violenta de su territorio desde 1975, no la población del Sáhara, como pretende Marruecos, donde se incluye no solo el pueblo saharaui, el invadido, sino también a los colonos marroquíes trasladados allí por Marruecos precisamente para alterar cualquier posible referéndum y anexionarse el territorio. Os recomiendo que leáis la declaración de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de España, la EDDIRI, a la que pertenecemos la gran mayoría de los profesores de esas materias en nuestro país, que por supuesto he firmado, y en la que se sintetiza muy bien lo que hay en el derecho internacional sobre este tema. Os dejo el enlace abajo. ¿Y la Unión Europea? El Gobierno y muchos medios dicen que la Comisión Europea respalda la posición del Gobierno de España en este punto. Vamos a ver. Esto es lo que ha dicho la portavoz. Bonjour Griselda, et merci pour ta question. En fait, ce que je peux dire sur la décision de l'Espagne, sur la position de l'Espagne, qui a été mentionnée dernièrement, c'est que l'Union européenne salue tout développement positif, évidemment, entre ses États membres et le Maroc dans leur relation bilatérale, qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble, et puis comme exprimé dans la déclaration conjointe avec le Maroc de juin 2019, l'Union européenne réaffirme son appui aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. Donc toute solution doit reposer sur le compromis, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. ¿Qué iba a decir? No dice respalda, dice saluda positivamente. ¿Y el qué? ¿El plan de Marruecos de autonomía?
Pues no, saluda el que España y Marruecos se lleven bien y se remite a la ONU para una solución mutuamente aceptable. Por si no está claro a estas alturas, la solución de Marruecos de anexionar el Sáhara a cambio de un estatuto de región autónoma no es mutuamente aceptada. Es rechazada categóricamente por los saharauis. No hay más. Vamos a ver. El Tribunal General de la Unión Europea anuló el año pasado un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos porque incluía las aguas saharauis y por lo tanto atentaba contra el derecho de libre determinación de ese pueblo, representado por el Frente Polisario. De modo que asumir la anexión del Sáhara por Marruecos en contra de la voluntad del Sáhara no solo es contrario al derecho internacional en general, sino también específicamente al derecho de la Unión Europea. Otra razón por la que el gobierno no puede reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, o parte del Sáhara, en contra de la voluntad del pueblo saharaui, es porque al hacerlo legitima una política de fuerza, de uso de la violencia para anexionar territorios. ¿Qué le vas a decir ahora a Putin sobre Ucrania si tú legitimas la invasión del Sáhara por Marruecos? ¿Qué le vas a decir a Israel sobre los territorios palestinos ocupados y colonizados ilegalmente si tú legitimas otra ocupación similar? Aquí se apela al pragmatismo, a ser prácticos. Hombre, Marruecos llama a su embajador a consultas por un problema creado por el propio Marruecos y para solucionar el encontronazo con Marruecos provocas un encontronazo con Argelia y que este país llame a su embajador a consultas. Y encima los saharauis digan que les hemos traicionado y que ya no nos tienen por un interlocutor en este asunto. Muy pragmático, di que sí. Por otro lado, sigamos con el pragmatismo, ¿a qué se compromete Marruecos? El presidente habla de acuerdo, pero el ministro no pasa de hoja de ruta. ¿Qué es lo que hemos celebrado con esta gente? Un acuerdo sobre una hoja de ruta, que es lo que parece. Vamos a ver. Ese acuerdo que dice el presidente no puede ser un tratado internacional, o eso espero, porque si fuera un tratado internacional sería nulo. Nulo internacionalmente, porque viola una norma imperativa, como es el derecho de libre determinación de los pueblos, y a mi juicio sería también nulo según nuestra propia Constitución, porque entre otras cosas violaría, si se hubiese celebrado ya, las normas españolas sobre la conclusión de tratados, empezando por la propia Constitución, artículo 94, que obligaría a un tratado de estas características, un tratado donde se establecen toda una serie de prestaciones y contraprestaciones, incluido el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, a pasar por el Parlamento español. Y la posición del Parlamento, la posición mayoritaria, ya saben cuál es. Pero es que yo creo que no hay tratado, a pesar de que el presidente hable de que hemos llegado a un acuerdo. Si no es un tratado internacional, ¿qué es? Un pacto de caballeros, una declaración de reconocimiento, una hoja de ruta sin fuerza vinculante. No se sabe muy bien, la opacidad es total. Pero a mí me da que un acuerdo con obligaciones exigibles para Marruecos aquí no hay. Marruecos, a cambio de nuestro posicionamiento a favor de la anexión ilegal del Sáhara, con todos los juegos de palabras que se quieran, se compromete, palabrita del niño Jesús, a portarse bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos meses? ¿Hasta la próxima crisis migratoria? ¿Hasta que vuelva a pasar otra cosa? ¿Y después? Después, lo que quiera. ¿Quién le va a obligar a otra cosa? Todos sabemos que hay muchas situaciones de hecho que se consolidan, que muchas ocupaciones por la fuerza se han consolidado por el paso del tiempo y han pasado de ser antijurídicas a ser jurídicas. Los británicos lo esperan con Gibraltar y por eso dejan pasar el tiempo. Putin lo sabe con Crimea y por eso deja pasar el tiempo. Y por supuesto, Mohamed VI lo sabe perfectamente con el Sáhara y con esto ha dado ya un paso más en su propia hoja de ruta, que incluye, por supuesto, a Ceuta y a Melilla. Si creemos a estas alturas que vamos a engañar a Marruecos con juegos de palabras, estamos listos. Vamos a ver, Mohamed VI nos conoce perfectamente. A su padre en el 71 se le sublevaron en su propio palacio en el día de su cumpleaños. Y al año siguiente 6 aviones del propio ejército marroquí ametrallaron su avión, el avión del rey Hassan, cuando volvía de su castillo en Francia al paso por Tetuán y se salvó de milagro. Eso es lo que ha vivido Mohamed VI desde niño, así que si te crees que le vas a engañar lo tienes crudo.
Cuando tú vas, él ha vuelto 3 veces. Puede tener arranques de ira, será más o menos inteligente, más o menos brillante y su poder será limitado, pero sabe muy bien el juego que está jugando. Es verdad que los saharauis lo hicieron muy mal con España, que era quien tenía que haberles llevado a la independencia, y que se había comprometido a hacerlo organizando el referéndum de la mano de la ONU. Aprovechando que Franco se estaba muriendo, en los años 70 le hicieron la vida imposible a España, con atentados y acciones de todo tipo para echarnos de allí, con terrorismo puro y duro, cometido precisamente por el Frente Polisario. Eso les echó en los brazos de Marruecos. Y es verdad también que su situación está muy degenerada, con división, sospechas de corrupción, que también la hay en Marruecos, por otra parte. Todo eso puede ser cierto. Pero si legitimamos las políticas de fuerza, entonces envalentonamos a los matones y transmitimos al mundo, sobre todo a los más desesperados, que nuestros discursos sobre los derechos humanos y la democracia son pura palabrería y que a la hora de la verdad hacemos una cosa en casa y otra muy distinta fuera de nuestras fronteras. Si los saharauis deciden libremente unirse a Marruecos, adelante, esa será su decisión, pero libremente, y ellos. De todos modos, me temo que nosotros ya estamos fuera del tablero de juego, que nos darán algún caramelito para agradecernos la traición y poco más. Ha sido un cambio histórico, sí señor, pero histórico en sentido negativo. Una verdadera pena.